Buenas, voy a terminar la guía, la unidad 3 del segundo módulo. Voy a tratar de explicar. Aquí nos dice, determina las figuras congruentes. Antes de empezar, traza un triángulo equilátero, una isósceles y un escaleno. Entonces comencemos primero con el triángulo equilátero. Para el triángulo equilátero tenemos que buscar que sus tres lados sean iguales. Entonces ustedes tendrían que medir con su regla, señalando la medición de cada uno de sus lados, para que se pueda comprobar que tanto este como este tienen la misma medida. Un isósceles, por su parte, tiene dos lados que son iguales y uno que es diferente. Por ejemplo, este es igual a este, pero este es diferente. Miren, este es diferente. Ahora el escaleno, todos sus lados son distintos. Entonces podemos utilizar algo así para señalar un triángulo escaleno, porque ninguno de sus lados son iguales. Entonces podemos poner diferentes medidas. Solo tendríamos que medir acá cuánto sería la distancia que tiene. Y bueno, aquí nos dice, observa los siguientes triángulos. ¿Qué sucede si se superpone el triángulo 1 en los triángulos 2, 3 y 4? Entonces vamos a dibujar este triángulo para que ustedes lo puedan observar. Y voy a tratar de señalar que sea lo similar, porque lo que están pidiendo aquí es de que se superponga. Entonces vamos a ver, aquí está. Entonces podemos, si yo trazo este triángulo y lo coloco encima de este, podemos observar que no es congruente. Este acá sí es congruente a este, pues tiene una medida muy similar, y acá no es congruente, que eso es lo que nos pedían acá. Entonces dice, al sobreponer el triángulo 1 en el triángulo 2, 3 y 4, se observa que el triángulo 1 coincide con el triángulo 3, que era lo que habíamos visto, ¿verdad? Que era igual en todos sus ángulos y en todos sus lados y ángulos. Las dos figuras que coinciden, cuando se sobreponen de manera directa colocándolos al revés, se le llama figuras congruentes. Los vértices, lados y ángulos que coinciden al sobreponer dos figuras congruentes son correspondientes. Para indicar que dos figuras son congruentes se utiliza esta simbología. Realmente se utilizan dos rectas y como una parte así para señalar la parte de congruencia. Entonces, por ejemplo, acá me dice los vértices A y D, B y E, C y F, los lados AB y DE son congruentes, o sea que tienen la misma medida. El B y C y E y F, B y C, que sería este, y E y F, son congruentes. Aquí nos dice elementos congruentes. Y también el segmento CA con el FD. Pero obviamente, si estos lados son congruentes, los ángulos, por ejemplo, el ángulo de A es congruente con el ángulo de D. El ángulo de B es congruente con el ángulo de E. Y el ángulo de C va a ser congruente con el ángulo de F. Entonces, aquí se leería de la siguiente manera. El triángulo ABC y el triángulo DEF el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Observa la figura 16, que es la que tenemos acá. Observe los elementos correspondientes. Entonces, en este caso podemos señalar que son congruentes. Ahora, acá indica si los trapecios ABCDE y EFGH son congruentes. Si son congruentes, se escribe una tabla para los vértices de lado y de ángulos correspondientes. Entonces yo lo que les aconsejaría acá es medir cuánto es que mide este y comprobarlo con este. Medir cuánto mide este y comprobarlo con este. Medir cuánto mide este y comprobarlo con este. Y medir cuánto vale este y comprobarlo con este. Si es que quedaran congruentes,
entonces señalaríamos que sí es de esa manera. Entonces lo que vamos a hacer, tal vez algo que vamos a hacer es dibujar este trapecio. Vamos a ver si nos queda, porque si nos reconoce la imagen, no la reconoce. Voy a tratarlo de hacer un poquito más recto, que cuesta un poquito que para verlo. Un poquito nos hizo falta. Entonces, pero podemos observar si nos queda más o menos así. Vamos a tratar de estirarlo un poquito. Vamos a ver si son congruentes. Vamos a mover esta figura. Y podemos observar que sí son congruentes. Pero, vuelvo a decir, ustedes mídanlas, porque es importante la medición para esta situación. Entonces, ustedes ya utilizarían una tablita de esta manera, señalando los vértices. Por ejemplo, ¿qué vértices son correspondientes? Entonces, en este caso, los vértices que son correspondientes es el A y el E, el B y el F, vamos a ver, el C y el G, el D y el H. Después de señalar que son correspondientes, vamos con los lados. Entonces aquí señalaríamos el segmento AB, realmente se tendría que colocar así, el segmento AB y el segmento EF, que son correspondientes, el BC y el FG, que son correspondientes, y así tendrían que ir llenando todos los lados. El CD es correspondiente con el GH, y por último el DA es correspondiente con el HE. Después de señalar los lados, nos vamos con el ángulo. En los ángulos, que en este caso el ángulo A y el ángulo E tendrían que ser congruentes. Y así nos vamos con todo esto. Todavía después ustedes señalan el trapecio. Si son todas las medidas iguales, el trapecio ABCD es congruente al trapecio EFGH. Muy bien, eso es lo que todavía tendrían que completar esta parte de la tabla. Ahora dice aquí, con una línea une la figura con su congruente. Aquí tendríamos que ir observando cuáles serían las figuras congruentes. Por ejemplo, yo podría observar que este con este que tenemos aquí son congruentes. Estos dos también serían congruentes. Estos dos también serían congruentes. Y no, estos dos no. Vamos a ver. Tendríamos que medir. Yo aquí tendría que medir cuánto es este tamaño, porque vamos a ver, por lo menos yo no puedo ver si este es congruente con esto, al menos que utilicemos para poder medirlos, ¿verdad? Que vamos a ver, vamos a intentar a ver si nos queda esta figura. Vamos a tratar de mover a esta figura de tal manera a ver si nos queda esta figura similar a la que tenemos aquí. Y por lo menos aquí podemos observar que este no tiene el mismo tamaño que ninguno de estos. Vamos a ver acá. Estos por lo menos podemos observar que no es congruente a ninguno de estos que tenemos acá. Entonces por lo menos yo no podría decir que este es congruente a este. Sería de ver si estos son congruentes. Yo lo veo un poco difícil porque miro más angosto esto, pero ustedes podrían hacer sus mediciones. Bueno, hagan sus mediciones para poder señalar si son congruentes. Aquí dice los criterios para determinar la congruencia de los triángulos. Hay varios. Por ejemplo, el primero es el criterio lado, lado, lado. O sea que si sus tres lados son iguales, entonces los triángulos son congruentes. El otro triángulo es ángulo, lado, ángulo. Por ejemplo, este ángulo, este lado y este ángulo es de la misma medida que este ángulo, este lado y este ángulo. Entonces yo diría que los ángulos son congruentes. Entonces aquí tendríamos el primer criterio, que todos los lados son iguales. El segundo sería el primer ángulo, el lado y el ángulo también son congruentes por este criterio. Y el tercer criterio, que es lado, ángulo, lado. Este lado, miren,
el ángulo que separa a los dos que son iguales, entonces esto sería, por este criterio, son congruentes, o sea, son del mismo tamaño, pues en este caso. Aquí nos dice el triángulo JKL, y aquí nos dice, por ejemplo, JK dice que mide 5 centímetros, el ángulo es de 60 grados y el ángulo es de 50 grados, el de K. Entonces aquí nos señala también que tenemos que buscar cuál es el correspondiente en este caso. Por ejemplo, aquí nos dicen el triángulo ABC, AB es 5, BC es 7 y CA es 6. Por ejemplo, aquí tenemos otro triángulo que tenemos 5 centímetros, 50 y 60. Yo podría señalar que estos, el 1 y el 3, podrían ser, ¿cómo se llama? Congruentes. ¿Por qué? Porque hay dos ángulos que son iguales y un lado que es también, bueno, la medida de los ángulos son iguales y al igual a los dos segmentos. Entonces podríamos ver que podría haber un ángulo, lado, ángulo en estos dos. Ahora miremos acá el triángulo de F, donde dice que F es 6, F es 7 y de E es 5. Estos son congruentes. ¿Y esto por qué serían congruentes? Porque los tres lados son de igual medida. Miren, 5 con 5, 6 con 6, 7 con 7. Entonces son de igual medida. Por lo tanto, el criterio lado, lado, lado los hacen ver como congruentes. Lo bueno sería tal vez que ustedes pudieran dibujar estos triángulos para que ustedes pudieran observarlos y así poder señalar que son congruentes. Bueno, aquí nos dice, indica los pares de triángulos que son congruentes y justifica la respuesta. Por ejemplo, aquí me dicen que tengo un triángulo que es X, Y, Z. Lo podemos dibujar. X, Y y Z. Por ejemplo, aquí nos dice, y yo voy a hacer el esquema de un triángulo. No tengo una regla para poder medir acá. Pero me dice que la longitud de este triángulo, de esta distancia de X y Y es de 4 centímetros. La medida que tengo de Y y Z es de 3 centímetros. Y la medida que tengo acá de Z y X es de 2 centímetros. Entonces vamos a ir colocándolos para que nos ayude. 4 centímetros, 3 centímetros y 2 centímetros, por ejemplo. Entonces vamos buscando cuáles podrían ser iguales. Miremos 4, 3, 2. Miremos aquí donde hay otro similar. Miren, aquí está el triángulo DEF. Vamos a colocar el D por acá, el E por acá y el F por acá. Miremos pues. Aquí nos dice que el D y E tiene 2 centímetros. Entonces 2 centímetros. El E y F, el de E y F tendría 4 centímetros y el F y D tendría 3 centímetros. Entonces aquí podemos ver que estos triángulos serían congruentes porque los lados son de la misma medida. Entonces yo puedo decir aquí, por ejemplo, el segmento XY es congruente, porque ese vale 4 centímetros, es congruente con este segmento, con el E y F. Son congruentes, tienen la misma medida. El segmento XZ es congruente ¿con cuál? Con el de F. Son congruentes. Y el segmento X, vamos a ver cuál es el que nos hace falta. YZ es congruente con el segmento de E. Entonces, por el criterio lado, 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 el triángulo que tengo XYZ es congruente al triángulo de EF, porque tienen 3 lados iguales. Lo mismo podríamos ir buscando, por ejemplo, si tienen
dos ángulos que son iguales y un lado que es el mismo que está dividiendo estos. Entonces nosotros vamos señalando que porque los ángulos son congruentes y los lados son congruentes, entonces sería por el criterio a ángulo, lado, ángulo. O por ejemplo, si los dos lados que están dividiendo por un ángulo, entonces por el criterio lado, ángulo, lado, son congruentes. Entonces tenemos que ir buscando cuáles son semejantes. Por ejemplo, aquí estamos viendo o cuáles son congruentes. El 1 y cuál era el otro, y este es el 4. El 1 y el 4 son congruentes. Por ejemplo, podemos ver otro 3, 5 y 60. Y aquí tenemos 5, 3 y 60. Por ejemplo, podríamos ver que el 2 y el 5 son congruentes. Pero ustedes tendrían que dibujarlos con sus medidas. Aquí hay que utilizar transportador para hacer los 60 grados y poder señalarlos acá. Muy bien. Pasaríamos al siguiente día, que sería el día 10, para finalizar la unidad 3. Acá, si ustedes se dan cuenta, pues aquí ya nos piden señalar estos ángulos. Por ejemplo, acá podemos observar que cómo se muestra la figura en la transformación. Si ustedes se dan cuenta, esta es una rotación y esta es una traslación. Así es como lo conocimos. Si ustedes se recuerdan, este es un ángulo central y este es un ángulo inscrito, y dijimos que los ángulos inscritos iban a ser la mitad del ángulo central, por lo tanto aquí sería 40 grados. Ahora aquí dice, nombra el triángulo según la medida de sus lados, nombra el tipo de triángulo según la medida de sus lados y de sus ángulos. Entonces podemos señalar el equilátero, que todos sus lados son iguales. Aquí ustedes pueden ir escribiendo, todos sus lados son iguales. El isósceles, el escaleno. Entonces ustedes tienen que ir escribiendo según lo que va diciendo acá. Aquí nos lo va guiando para que ustedes puedan ver. Equilátero, todos sus lados son iguales. Isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente. Escaleno, todos sus lados son diferentes. El de 90 grados se le llama, el que es que tiene todos los ángulos menores a 90 grados se le llama acutángulo. Si es un ángulo que tiene 90 grados se le llama rectángulo, y si hay un triángulo que tiene más de 90 grados se le llama obtusángulo. Entonces eso hay que colocarlo en esta parte que nos señala la guía. Aquí es trazar los ejes de simetría, pues hay que trazarlos, hay que ir señalando dónde están los ejes de simetría. Por ejemplo, aquí pueden ir marcando los vértices para poder ir señalándolo. Ustedes que tengan regla, pues puede ser más fácil para ustedes ir señalándolo. Yo aquí solamente les estoy dando un esquema de cómo podría quedar esto. Por ejemplo, aquí hay otro. Vamos a ver. Tenemos que ir buscando que queden iguales. O sea, si yo parto a la mitad, quedan iguales, ¿verdad? Aquí tenemos uno que nos señala la igualdad. Hay dos partes de simetría. Entonces hay que ir buscando cómo podemos ir señalando esto. Por ejemplo, aquí, si yo trazo este a la mitad acá, aquí está el eje de simetría porque estos dos lados son iguales. Si yo trazo este por acá, estos dos lados son iguales. Entonces aquí está el eje de simetría que podemos ir observando. Aquí, por ejemplo, habría otro que podríamos trazar por aquí, que hay otro eje de simetría, y aquí estaría el otro con el que tenemos acá. Entonces todos estos son ejes de simetría. Bueno, aquí dice, lee cada enunciado y marca una vez si es verdadero y F si es falso. El diámetro de una circunferencia es 3 veces el radio. Eso es falso. Nosotros sabemos de que el diámetro es el doble del radio. El ángulo central tiene el vértice en el punto de la circunferencia. Esto sí es verdadero. Ya lo sabemos que si tenemos aquí en el centro, este es un ángulo central. El triángulo acutángulo tiene un ángulo obtuso. ¿Qué significa un ángulo obtuso? Que sea mayor de 90 grados, y eso lo podemos observar también en lo que acabamos de ver aquí. Dice, el triángulo que posee un ángulo interior mayor a 90 se le llama obtusángulo. Entonces sí cumple con esto que nos están señalando. El acutángulo tiene un ángulo obtuso, es verdadero. El radio, diámetro, cuerda, arco son elementos de la circunferencia, y esto también lo vimos acá.
por aquí está, vamos a ver en el día, vamos a ver, por aquí está. El centro, radio, cuerda, arco, recta, tangente son elementos de una circunferencia, inclusive el diámetro, sí, así es. Entonces ahí pueden ustedes apoyarse con esto. Yo les deseo éxitos. Mañana voy a hacer la guía 4 para que se puedan ir apoyando para terminar este módulo. Yo les deseo éxitos y feliz día.